Muy buenas, en este video vamos a aprender a hallar las inercias centroidales de esta sección. Primeramente decir que lo que hace interesante este video es que lo vamos a realizar con distintos métodos, ¿no? Que si bien para este ejercicio son muy sencillos, nos va a permitir entender que podemos hacer o resolver, ¿no?, otro tipo de ejercicios con cualquiera de estos métodos, ¿no?, o combinando estos métodos, ¿no? Y ya para más adelante, espero que me entiendan, también vamos a hacer el uso más óptimo, ¿no?, de estas tablas, que las podemos obtener en cualquier lugar de internet. Primeramente, para esta sección, voy a cambiar de color. Ya, para esta sección yo la puedo dividir en todas las figuras que a mí me parezcan convenientes. En este caso podemos dividirla en dos. Primero esta figura, después la podemos restar esta otra figura, ¿no?, formando la sección compuesta original. Sería un método, el otro método sería lo mismo, formándonos esta sección y sumando esta otra sección. La otra forma sería esta sección sumando esta otra sección, ¿no? Yo la voy a hacer con la segunda forma, ¿no? Para ese caso me voy a completar, o la voy a dividir. Entonces voy a tener una sección más la otra sección. Entonces lo primero que tengo que hallar es el centroide, ¿no? Para hallar el centroide hacemos uso de esta fórmula. Y centroidal va a ser igual a la sumatoria de las áreas multiplicando por las distancias desde su centro de gravedad a nuestro eje de referencia, dividido entre sumatoria de todas las áreas o el área total. Ahora, nuestro eje de referencia, muy importante también, nosotros lo vamos a ubicar en el lado izquierdo y en la parte inferior, ¿no? Este va a ser mi eje de referencia, llamémosle Z', y este va a ser mi eje de referencia Y'. A partir de este eje voy a hallar dos coordenadas, una en Z y una en y en ese punto es donde se encuentra mi centro de gravedad de toda la sección compuesta. En este caso está compuesta por dos figuras, ¿no? Esto va a ser igual. La primera figura nos dice el área voy a tener, perdón, me faltó acotar esta parte. En el ejercicio esta parte vale 2A. Ahora sí, la primera figura va a ser esta para mí. Entonces su área va a ser 6 menos 2, 4, por su altura 1. Entonces yo voy a tener 4A multiplicado por A. Ahora sí, la distancia desde su centro de gravedad, en este caso es por acá, hacia nuestro eje de referencia. Esa distancia para nosotros es 4A. No voy a operar nada. 4A menos la mitad, en este caso sería A medios. Ok. Sumo la otra figura más el área 2A por 4A. 2A por 4A. La distancia desde su centro de gravedad de la figura a nuestro eje de referencia. Esa distancia va a ser 4A entre 2, simplemente 2A. Yo le voy a poner 4A medios. Todo esto dividido entre el área total. Simplemente puedo copiar o tal vez pudiese haber calculado previamente. 2A por 4A, ¿no? Entonces este sería mi primer resultado. Haciendo operaciones me sale 2.5 A, ¿no? Esto es A por A al cubo, dividido, todo esto es A al cuadrado, entonces me da A. Y sub C, Z sub C. Z sub C es lo mismo, sumatoria de las áreas multiplicado por la distancia desde su centro de gravedad al eje de referencias, en este caso Z, dividido entre la sumatoria de sus áreas o el área total. En este caso, el primer área, lo voy a bajar un poquito, por favor. Voy a bajar acá. El primer área va a ser igual a lo mismo, 4A multiplicado por A. Me voy a la primera figura es esto, multiplicado por la distancia desde su centro de gravedad de la figura hacia el eje, en este caso Y, hacia el eje de referencia Y, ¿no? Las distancias Z son estas, ¿no? La distancia desde el centro de gravedad hacia el eje de referencia Y. Esa distancia es igual a 6A menos 2A. Esta distancia para mí vale 4 veces A. 4 veces A entre 2 me da 2 veces A. Yo la voy a poner para que se entienda, 4 veces A medios. Más, copio la otra área,
2A por 4A, lo mismo. Por la distancia desde su centro de gravedad hacia el eje de referencias Y, ¿no? Esas son las distancias Z. Esa distancia es igual a 4A más 2 veces A medios, en este caso 5A. Yo lo voy a poner 4A más 2 veces A medios, ¿no? Todo esto dividido entre el área total. Yo lo voy a copiar, bueno, simplemente la voy a copiar. 2A por 4A. Este resultado me da 4 veces A, ¿no? Coincide con la segunda figura. Lo voy a hacer con rojo, lo voy a hacer más grande. Entonces, si yo más o menos me dibujo mi centroide, acá se va a encontrar el eje. Un eje. ¿Qué eje va a ser? El eje Y. Después el eje Z se va a encontrar 2.5, me dice. 1, 2, 3, 4. 1, 2, más o menos por acá, ¿no? Ya. Y acá se encontraría mi eje Z. Ok, lo voy a hacer a 12. Este va a ser mi eje Y y este va a ser mi eje Z. Mi centro de gravedad está en este punto. Ok. Entonces, una vez que ya haya obtenido el centroide, muy importante, de la figura compuesta, el siguiente paso es calcular los momentos de segundo orden. En este caso, yo lo que necesito, bueno, este ejercicio tiene el propósito de calcular las inercias centroidales. Concepto importante son los ejes de simetría, ¿no? Eso, este eje Y no es simétrico, este eje Z no es simétrico, entonces si no son simétricos no son ejes principales de inercia. Entonces lo que me queda hallar son las inercias centroidales, ¿no? Con referencia a estos dos ejes, no son ejes principales, por lo tanto no son inercias principales. Entonces lo primero que hago es hacer uso de las tablitas. En cualquier tablita, o bueno, en las tablas más completas nos dicen, obviamente me estoy yendo a la sección rectangular, ¿no? ¿Por qué? Porque mis secciones que componen esta sección compuesta son rectangulares. Me dan dos inercias. Inercias respecto a su centro de gravedad, me dice base por altura al cubo sobre 12, base por altura al cubo sobre 12, respecto a su centro de gravedad. Inercia respecto a su base, me dice que es base por altura al cubo sobre 3. Entonces, lo que me interesa a mí es usar estos dos, ¿no? Obviamente, de esta sección, si vemos donde ocupa su centro de gravedad, este eje Y es simétrico, ¿no? Todo esto es simétrico a este. Entonces, como tiene un eje de simetría, podemos decir que estos son ejes principales de inercia. Por tanto, si tenemos un eje o ambos ejes, en este caso el producto de inercia es igual a 0. Nótese que aquí tenemos, bueno, no, acá no. En el triángulo, lo mismo. Tenemos un eje, no es simétrico, este eje tampoco es simétrico. Entonces, acá sí tenemos un eje, o perdón, un producto de inercia XY. Acá en esta tablita no lo tengo, pero creo que es más base al cuadrado, altura al cuadrado, entre 72. Esto es muy importante, ¿no? Acá no lo tengo, pero si no me falla la memoria, creo que es esto. Base al cuadrado, altura al cuadrado, entre 72. El signo es muy importante. En este caso, como tiene un eje, en este caso dos ejes de simetría, son ejes principales de inercia, el producto de inercia es 0. Entonces solamente nos interesan estos dos. ¿A qué me refería yo con hacerlo con dos métodos? Pues es simple. Primero podemos usar Steiner. Para usar Steiner tendríamos que usar estas dos fórmulas, ¿no? Inercia respecto a su centro de gravedad. ¿Qué quiere decir? Que yo estoy hallando la inercia por tablas, por tablas en este punto. Rojo, ya. En este punto, ¿no? Por tablas, base por altura al cubo sobre 12. Y esta inercia yo tengo que trasladar al centro de gravedad de la sección compuesta, ¿no? A una distancia de la, esto nosotros lo llamamos el teorema de Steiner. Lo mismo acá, hallo por tablas esta inercia, ¿no? Ahora esta inercia la tengo que trasladar a los ejes centroidales de la sección compuesta. Lo voy a llamar de 1. Esto lo llamamos el teorema de Steiner. Lo mismo hacia el otro eje Y. Esta distancia lo voy a llamar de 2 y lo mismo. Hallamos la inercia respecto al eje Y tenemos que trasladar a la inercia respecto a los ejes centroidales, ¿no? Lo mismo acá, esta distancia, ese sería el teorema de Steiner. Es un poco larguito, pero también es aplicable. Y creo que es lo que la mayoría usa, ¿no? Entonces vamos a hacer primeramente así. Yo primero voy a dar la inercia en Z. La inercia en Z va a ser igual
Voy a anotar la fórmula. La sumatoria de las inercias z sub i, la inercia de cada figura, más el área de cada figura por la distancia hacia, bueno, la distancia del centro de gravedad de la figura al centro de gravedad de la figura compuesta. En este caso la llamamos d, ¿no? Todo eso, o cierro, ¿no? Sumatoria me dice. Entonces la inercia en z va a ser igual a... Sumatoria me refiere a que debo sumar todas las secciones, secciones individuales, ¿no? O sea, que componen la sección compuesta. En este caso tengo dos secciones. La primera sección me dice que es 4 por A. Entonces yo estoy hallando la inercia en Z. Entonces para mí X, inercia en X, en mis tablas yo lo voy a llamar inercia en Z. Me dice que es base por altura al cubo sobre 12 y es lo que hago. Mi base va a ser 4, mi altura va a ser A. Eso es lo que meto aquí. Primeramente voy a tener base 4A por la altura A al cubo sobre 12. Voy a abrirme yo llaves, unas llaves, más el área. Lo mismo, el área va a ser 4A por A. 4A por A. Por la distancia desde su centro de gravedad hacia, lo voy a hacer con rojo, centro de gravedad hacia el eje Z. ¿Cuánto es esta distancia? No me acoté, ¿no? Bueno, yo necesito estas dos cotas. También necesito estas dos. Bueno, primeramente, esta cota para nosotros vale 4A. Si esto vale 4A, la que sigue va a valer 2 veces A. Ahora para el eje Z me dice que vale 2.5 A. 2.5 de A. La que sigue va a valer 1.5 de A, ¿no? Espero que no se estén confundiendo, ¿no? 2.5 ya lo he hallado acá y 4 lo he hallado acá. Estas dos cotas simplemente restan las alturas y las bases totales, ¿no? Entonces la distancia desde su centro de gravedad de la primera figura al centro de gravedad de la figura compuesta, esta distancia yo la voy a llamar de 1, es igual a 1.5 menos A medios. Entonces es lo que voy a anotar, lo voy a anotar con rojo. 1.5 de A menos A medios, ¿no? Esta distancia es al cuadrado. Entonces cierro mi llave, ya tengo la primera figura, sumo la segunda, más lo mismo para la segunda figura, va a ser base 2A por la altura. La altura para mí es 4 veces A al cubo dividido entre 12, más el área de la segunda figura, para mí es 2 veces A por 4A y lo mismo. La distancia desde su centro de gravedad de la figura al centro de gravedad de la figura compuesta. En este caso esta distancia para mí es 2.5 menos, ¿cuánto vale esta distancia? Esta distancia vale 2 veces A, ¿no? La mitad de esta figura es, la altura es 4A, la mitad es 2 veces A. Entonces la distancia va a ser 2.5 menos 2 veces A. La voy a hacer con rojo. Tengo 2.5 de A menos 2 veces, bueno, 2A lo voy a hacer. Todo esto al cuadrado, esta distancia, y cierro mis llaves. Ya tengo la inercia en Z. ¿Qué me queda por allá? La inercia en Y. La inercia en Y lo mismo, ¿no? Me voy a anotar también la fórmula. Me dice sumatoria de las inercias en Y de cada figura más el área por la distancia d al cuadrado. La distancia d tiene el mismo concepto, pero no así es la misma, el mismo valor. La inercia en Y va a ser lo mismo. Abro mis llaves, tengo la inercia en Y de la primera figura. Mi primera figura es esto. Ahora me voy al otro lado. La inercia en X ya la he usado, me falta usar la inercia en Y, que dice altura por base al cubo sobre 12. Yo personalmente digo base por altura al cubo. No, es como yo lo hago, pero las tablitas nos dicen, mantienen la misma nomenclatura, ¿no? Es cuestión de nomenclatura. Entonces para mí va a ser mi base A. Para mí, repito, no para las tablas, mi base A por mi altura va a ser 4A al cubo sobre 12. Esto es lo opuesto, ¿no? Más el área obviamente va a ser la misma, 4A por A. Ahora sí lo voy a hacer con verde. La distancia desde su centro de gravedad de la figura a el centro de gravedad de la figura compuesta. En este caso, esta distancia va a ser igual a 4 veces A menos, ¿cuánto vale esta distancia? Si la altura vale 4A, esto va a valer 2 veces A. Entonces vendría a ser 4A menos 2 veces A. Entonces yo digo 4A menos 2 veces A al cuadrado. Cierro llave, abro otra vez llave y hago la segunda figura. Lo mismo, para mí mi base ahora va a ser 4A
Mi altura va a ser 2 veces a al cubo sobre 12. Más el área es lo mismo, 4a por 2 veces a. Bueno, 2a por 4a, ¿no? El orden del producto, no, ¿cómo es? El orden de los factores no altera el producto. Algo así, me olvidé. Lo mismo, la otra distancia me dice el centro de gravedad de la segunda sección hacia el centro de gravedad de la sección compuesta. Esa distancia simplemente es 2 veces a medios. Entonces yo digo 2a dividido entre 2. Todo esto al cuadrado. Cierro mi llave y empiezo a operar o ponerlo a la calculadora. Esto es a al cuadrado, este a es al cuadrado, entonces todo esto vendría a ser a la cuarta por, o más a la cuarta es a la cuarta. Entonces mi inercia para mí me va a dar, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ya. La inercia en Z me dice que me da 17a a la cuarta. Y la inercia en Y me da 32a a la cuarta. Ahora, si yo quiero hallar el producto de inercia, que en este video no es lo fundamental, ¿no? Producto de inercia es lo mismo. Sumatoria, ¿no? Del producto de inercia, en este caso, bueno, ZY va a ser igual a sumatoria del producto de inercia ZY sub I, o sea, de cada figura, más el área sub I de cada figura. Ya, para que me entiendan voy a decir multiplicado por D, o sea, por estas mismas distancias. También multiplicado por D, la nomenclatura acá yo no la respeté, ¿no? En realidad por D, o sea, por estas distancias. Obviamente tenemos que tener cuidado con los signos, ¿no? Esas distancias tienen que estar de acuerdo a estos ejes centroidales, ¿no? Acá estas distancias son negativas, acá estas distancias son negativas, acá estas distancias son positivas y acá estas distancias son positivas, ¿no? De acuerdo a cada cuadrante. Como les decía, el objetivo de este video no es hallar ese producto de inercia. El objetivo son hallar estas inercias en Z y en Y de distintas maneras. La primera forma es haciendo uso del teorema de Steiner. La segunda forma yo la quiero hacer usando las inercias respecto a su base, que a mi modo algunas veces esto facilita mucho. Primeramente voy a explicar la inercia respecto a su base. Me está diciendo que yo tengo esta figura, ahora sí. Voy a obtener esta figura, inercia, su base por su altura. Voy a sumar esta otra figura, su base por su altura al cubo sobre 3, me dice la fórmula. Ahora, para formar mi figura compuesta, simplemente tengo que restar la figura que me está perjudicando, que está de más. En este caso va a ser lo mismo. Base por altura al cubo sobre 3. Nótese que he logrado formar la sección compuesta con 3 figuras. La primera figura de base 6 por su altura 1.5, más la segunda figura lo he sumado de su base es 2 por su altura 2.5 y lo he restado a la tercera figura de base 4 por la altura. Bueno, esta altura va a ser 0,5 de A, ¿no? Lo he restado y he formado mi sección compuesta. Entonces yo hago lo mismo, pero mi inercia me dice que es base por altura al cubo sobre 3 respecto a su base. Nótese, bueno, nos damos cuenta que las bases de las 3 figuras coinciden con este eje centroidal Z, entonces no es necesario acá hacer el teorema de Steiner, lo cual a mi parecer facilita mucho los cálculos. Primeramente voy a hacer la inercia en Z. La inercia en Z me dice base, mi base, tengo 3 figuras, ¿no? La primera figura es la primera figura es esa. Voy a sumar la segunda figura es esa, y voy a restar la tercera figura que es esa. Para la primera figura me dice la base va a ser 6A. Por la altura, mi altura va a ser 1.5 de A. Entonces digo base 6A por la altura 1.5 de A al cubo sobre 3, ¿no? Y estoy usando las otras propiedades de inercia respecto a su base. Para la segunda figura, que es esta, me dice la base va a ser 2 veces A y la altura va a ser 2.5. Entonces yo digo más 2 veces A por 2.5 de A al cubo sobre 3. Cierro llaves, menos la otra figura, es la parte que está sombreada de color rojo. Mi base va a ser 4 veces A, mi altura es esta alturita, que yo digo 1.5 menos 1 es 0,5, entonces mi altura va a ser, lo voy a anotar por si acaso, 0,5 de A. Entonces yo digo 4A
Estoy restando esa figura. Multiplicado por 0,5 de a al cubo dividido entre, perdón, ya no es entre 2, es entre 3. Cierro mis llaves. Opero y me tiene que salir un resultado exactamente el mismo que el de arriba. La inercia en Y, para la inercia en Y es lo mismo. Bueno, voy a hacer con... Como es un video, supongo que ya tienen, pueden retrocederlo, ¿no? Voy a tomar la molestia de borrar esto, que ya no me es de utilidad. Y voy a hacer lo mismo, ¿sí? Este color. Para la inercia en Y lo mismo. Todas las bases tienen que coincidir con el eje Y, el eje centroidal Y. Entonces voy a obtener primero dos figuras. Base por altura al cubo entre 3. Y la otra figura va a ser base por altura al cubo entre 3. ¿Qué tengo que hacer? Sumar, ¿no? No tengo que restar ninguna. Acá casualmente el centroide o el Y centroidal coincide con el perímetro, ¿no? De la segunda, bueno, de esta primera figura de 4A, por lo cual simplemente hacemos o lo dividimos entre dos secciones rectangulares. No sé si me entienden. Muy diferente hubiera sido, perdón, ¿dónde está? Muy diferente hubiera sido que estos ejes están en este punto, ¿no? Coinciden con 4A. Si no coinciden un poco más acá, digamos, tendríamos que restar esta otra figura, ¿no? Pero como les dije en este ejercicio, coincide. Entonces yo digo, la inercia en Y va a ser igual a la base. Para mí mi base ahora va a ser 4A y mi altura va a ser 2A. Mi base va a ser 4A por 2A al cubo entre 3. Cierro mi llave y lo sumo y abro otra llave, más mi base va a ser A por mi altura, 4A. A por 4A al cubo entre 3. Si yo lo pongo a la calculadora, un momento, esto no tengo calculado, me tiene que dar los mismos resultados que hay arriba. Yo digo 6 por 1.5 al cubo dividido entre 3, más 2 por 2.5 al cubo entre 3, 2 por 2.5, menos el restado 4 por 0,5 al cubo entre 3, me da 17. ¿Qué es lo que nos ha dado por ese método, voy a decir, ¿no? Yo lo estoy llamando método, no. 17A a la cuarta. El otro es más fácil, me dice 4 por 2 al cubo entre 3, más lo he sumado, 1 por 4 al cubo entre 3. Me da 32. 32A a la cuarta. Entonces, nótense que por cualquiera de los dos métodos me están saliendo los resultados exactos. Entonces, ustedes ya pueden escoger qué método es el que les conviene. Si es este, perdón, no es esto, es este. Ya, si es este método el que les convence o es este método, ¿no? Son dos métodos, bueno, dos formas de utilizar estas tablas: inercia respecto a su centro de gravedad, inercia respecto a su base. Este método es muy sencillo, más que todo para secciones un poco que están muy llenas de rectángulos, ¿no? Que están conformados por varios rectángulos o cuadrados, ¿no? Es muy conveniente. También es conveniente para secciones rectangulares, ¿no? Siempre y cuando la base coincida con el eje de referencia, o perdón, el eje centroidal de la sección compuesta, que sé yo, que sea más o menos algo así, me estoy inventando, ¿no? Que coincida siempre la base con el eje centroidal, y podemos usar estas fórmulas. Estas fórmulas son, bueno, acá también es esta, son estas, ¿no? También podemos combinar ambos métodos. ¿A qué me refiero? ¿Dónde está? Lo voy a hacer con otro color, un color más llamativo, lo voy a hacer con verde. Puedo usar Steiner con esto, ¿no? Steiner halló la inercia en su centro de gravedad y lo traslado al centro de gravedad de la sección compuesta, más puedo usar el otro método, sumo la inercia base por altura al cubo y lo mismo, ¿no? Resto esta otra figurita. Entonces, ¿qué es lo que pudiera haber hecho? Inercia con Steiner y inercia respecto a su base. Esto más esto lo sumo y lo resto esto. Podemos combinar ambos, ¿no? Para tal caso nos tiene que salir las mismas o los mismos resultados. Nótese que este ejercicio es muy simple, pero podemos
extrapolar, ¿no?, estos métodos a diferentes secciones compuestas. La verdad es muy útil saber esto. Un ejercicio que propuse más o menos era esto, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Perdón, era esto. Un cuadrado de lados iguales A y A, ¿no? Obviamente el centro de gravedad iba a estar a la mitad, entonces podíamos usar este rectángulo, perdón, este triángulo y este otro triángulo. El primer triángulo usábamos las inercias respecto a su base, o sea, base por altura al cubo sobre 12 de un triángulo. Como es simétrico, lo multiplicábamos por 2 y encontrábamos la inercia respecto a su centroide, ¿no? Esto lo voy a llamar el eje Z. Más fácil, también podemos poner nuestros ejes de referencia de este modo, podemos hallar las inercias centroidales, estas dos inercias, y podemos rotar ejes, ¿no? Ese es otro modo que es un poco más complicadito, pero también es sencillo, ¿no? Este tipo de ejercicios lo vamos a estar explicando más adelante. Y bueno, eso sería todo, espero que me hayan entendido. Cualquier duda lo pueden comentar y espero que este video les sirva, ¿no? Gracias, eso es todo y hasta luego.